Muy buenos días, jóvenes, sean bienvenidos una vez más al curso propedéutico 2021. En este día vamos a tocar dos temas que son fundamentales, de los cuales ustedes tendrán que llevar a cabo a medida vayan pasando los ciclos de estudio. Estamos hablando de lo que es el servicio social estudiantil y la práctica profesional. Yo soy la coordinadora de proyección social, Catherine Andrea Alvarado Enríquez. Para todos ustedes, el término servicio social estudiantil puede ser nuevo o en algunos casos, pues para que ustedes pudieran finalizar su bachillerato, de igual manera realizaron un servicio social estudiantil. En el tecnológico decimos que el servicio social estudiantil consiste en desarrollar un proyecto de apoyo a alguna comunidad del entorno o tendiente a fortalecer el quehacer del tecnológico. Esta acción tiene una duración de 300 horas. La unidad de servicio social estudiantil trabaja en colaboración con la Coordinación de Proyección Social y está bajo la responsabilidad de Catherine Andrea Alvarado Enríquez, en este caso su servidora. Esta unidad se encarga de desarrollar todas las actividades orientadas al cumplimiento del servicio social estudiantil. Esto tiene que elaborarse y desarrollarse de una forma ordenada y precisa. Además, el servicio social estudiantil es un requisito que es previo para obtener el título de técnico en educación superior. Este servicio social estudiantil está en la base legal de la educación de la Ley de Educación Superior. Se encuentra también en los lineamientos del Ministerio de Educación y en los lineamientos que tiene el Instituto Tecnológico de Usulután. Para efectos de desarrollar el servicio social estudiantil, tenemos también lo que son autoridades administrativas, donde están involucrados el director, coordinadora de proyección social y como colaboradores los coordinadores de las áreas y encargada del registro académico. En este caso nos referimos a los coordinadores de las demás áreas, es coordinación de investigación, coordinación de administración y contabilidad y coordinación académica, además de tener la participación de la encargada del registro académico, quien es la que lleva a cargo quienes están al día con los pagos, notas y otros datos que son pertenecientes a esta área. Podemos decir que todos ustedes van a tener que elaborar un proyecto para que puedan desarrollarlo como servicio social. El servicio social estudiantil tienen que, además de cursarlo, tienen que tener ciertos requisitos y nos referimos a los requisitos siguientes. Tienen que haber cursado como mínimo el primer ciclo de la carrera. Eso quiere decir que ustedes en este momento están ingresando al ciclo 1 2021 y para ciclo 2 2021 ustedes pueden iniciar ya con lo que es su servicio social estudiantil. Esto lo pueden iniciar en el ciclo 2 que inicia en el mes de agosto. Además de iniciar con su proceso del servicio social estudiantil, ustedes tienen que estar totalmente solventes de las obligaciones económicas y académicas al momento de iniciar el servicio social estudiantil. Es decir, que solo pueden iniciar su servicio social a partir del segundo ciclo todo aquel estudiante que esté solvente de pagos, que no haya dejado ninguna materia y se encuentre al día tanto económica como académicamente hablando.
Cuando ustedes realizan lo que es el servicio social estudiantil, la coordinación de proyección social entrega lo que son las constancias, las cuales están orientadas a que ustedes han finalizado con su servicio social estudiantil. Dice que las constancias del servicio social estudiantil serán extendidas por la coordinadora de proyección social con firma y sello respectivo, previa autorización del director, siempre y cuando dicho servicio social se haya realizado estrictamente bajo los lineamientos de la coordinación de área y dejando constancia, es decir, en un expediente completo, de la realización y aprobación de dicho servicio social estudiantil. Antes de que ustedes inicien con su proyecto de servicio social, ustedes tienen que presentarlos a todas las autoridades antes mencionadas. Una vez aprobado el proyecto, ustedes deberán dar inicio a su proyecto del servicio social. Este servicio social es supervisado constantemente, desde su inicio hasta su finalización. Además, cuando ustedes hayan finalizado su servicio social estudiantil y la coordinación de proyección social entregue la constancia, ustedes deberán dejar constancia, copia al registro académico, el cual será anexado a su expediente. Decimos que para realizar el servicio social estudiantil se determinan los siguientes procedimientos. Deberán presentar la solvencia académica a la coordinadora de proyección social para la inscripción del servicio social. Esta solvencia académica se las entrega al registro académico en coordinación con valga la redundancia, con la coordinación de académica, que está dirigida por el técnico Oscar Bonilla. Una vez presentada esta solvencia, ustedes tienen la autorización y el paso para poder inscribirse al servicio social estudiantil, donde ustedes, como dice el literal B, deberán de llenar la hoja de inscripción del servicio social estudiantil, la cual será entregada por la coordinadora de proyección social. Una vez ustedes hayan entregado la solvencia, deberán de llenar esta hojita, la cual se las voy a proporcionar en su momento indicado, para que ustedes estén inscritos a que puedan realizar su servicio social estudiantil. También deberán presentar a proyección social el proyecto original previo a la iniciación de su ejecución. En este caso, ustedes como alumnos que van a cursar y van a realizar su servicio social estudiantil, pueden decir, mi proyecto, como ejemplo, mi proyecto lo voy a hacer en el tecnológico y voy a hacer un proyecto de remodelación del aula del centro de cómputo. Antes de ustedes dar inicio a ese proyecto, que es como ejemplo, ustedes deberán de presentar todo un análisis, un proyecto en original para que las entidades antes mencionadas den la respectiva supervisión y ver si es aprobado o no para que puedan llevarlo a cabo. Además de que ustedes hayan realizado el servicio social, una vez finalizada, ustedes deberán entregar este proyecto en un acto formal a la comunidad beneficiada. El proyecto correspondiente para efectos de obtención de la constancia de la coordinación de proyección social. Una vez ustedes finalizado su proyecto, deberán entregarlo a la comunidad. En este caso, ustedes deberán tomarse fotografías
de la entrega, donde ustedes realizarán un análisis de un antes, durante y después de cómo se encontraban las instalaciones o el lugar donde ustedes realizaron su servicio social estudiantil y el cual fue construido en un proyecto. Además de que ustedes tengan que realizar su servicio social, ustedes como alumnos tienen derecho, dice que son los derechos de los estudiantes que realizan el servicio social. Ustedes como estudiantes también tienen derechos y uno de ellos es elegir por conveniencia el grupo, el problema y el área geográfica de ubicación de dicho problema para realizar el servicio social estudiantil. En este caso ustedes lo pueden hacer el proyecto por sección, por grupos, o si ustedes también lo quieren hacer de una manera individual, lo cual esto les tiende a tener más costos, mayor tiempo, mayor inversión, entre otros problemas que se les presentan. Entonces ustedes ahí van a poder decidir si su proyecto lo realizan en grupo. Además, deberán de elegir la ubicación donde ustedes van a llevar este proyecto. También tendrán que ejecutar el proyecto una vez esté autorizado por la Coordinación de Proyección Social en la forma y cuantía que el grupo determine, siempre y cuando no alteren lo establecido y no afecten los intereses familiares ni la comunidad beneficiada. En este caso, si ustedes dicen, nosotros iniciaremos nuestro proyecto de servicio social estudiantil a partir de marzo y finalizaremos en el mes de junio, en ese lapso de tiempo ustedes tienen que cumplir ese servicio social estudiantil. Tienen que cumplirlo de acuerdo a la forma y cómo ustedes lo hayan establecido en el proyecto, que tiene que ser autorizado por las entidades antes mencionadas. Pero también antes de elegir este proyecto, ustedes como estudiantes, uno de los derechos que tienen es también recibir asesoría constante de la Coordinación de Proyección Social para efectos de planificar, coordinar, ejecutar y evaluar todo lo concerniente al servicio social estudiantil. Esto quiere decir que a partir de que ustedes hayan finalizado su primer ciclo de estudio, para ciclo 2, la Coordinación de Proyección Social, en este caso mi persona, tenemos que llevar reuniones constantes para ir agendando cómo van a realizar su servicio social, si lo van a hacer de forma individual, de forma grupal o lo pueden hacer por sección, a modo de que ustedes tengan que iniciar y finalizar su servicio social, porque es un requisito para que ustedes puedan egresar y que puedan obtener lo que es su título en la área que ustedes se hayan inscrito. Como estudiantes también tienen obligaciones. Dice que son obligaciones de los estudiantes que realizan el servicio social. Realizar el servicio social estudiantil en forma total y de acuerdo a los objetivos previamente declarados en el proyecto. Una vez ustedes, un ejemplo, ustedes están iniciando ciclo 1 y van a terminar su ciclo, lo cual tiene la duración de 5 meses. Iniciamos en agosto lo que es el ciclo 2. Desde ese momento comenzamos a hacer reuniones informativas de cómo vamos a realizar el servicio social, pero llega el momento que usted dice, estoy de acuerdo en realizar el servicio social estudiantil, hace la inscripción al servicio social y por A o B razón usted no culmina su servicio social, solo dio un inicio. Y se dice, yo ya no voy a continuar mis estudios, tengo que quedarme de baja. Entonces, cuando usted quiera reintegrarse nuevamente, tendrá que iniciar nuevamente con su proceso del servicio social. Es decir, que una vez que ustedes tengan la inscripción al servicio social,
tienen que finalizarlo en forma total y de acuerdo a los objetivos previamente declarados en el proyecto. Además, deberán de presentar a la Coordinación de Proyección Social el proyecto completo antes de iniciar su ejecución para efectos de estudio y aprobación de la coordinación. Es decir, aquí se evalúa si es productivo o no productivo realizar su servicio social en el área que ustedes hayan decidido. Recuerden que el servicio social estudiantil se lleva a cabo en el lugar o en las instituciones que tengan mayores necesidades o que tengan ciertos problemas y que la comunidad no los puede resolver. Ustedes también tendrán que planificar las gestiones necesarias a fin de obtener el espacio para poder realizar el servicio social estudiantil, el cual deberá de contar con el apoyo de la Coordinación de Proyección Social. Ustedes deberán de gestionar ciertas actividades como el proyecto que ustedes van a realizar independientemente tendrá algún costo. Entonces ustedes pueden gestionar, pueden realizar actividades donde ustedes podrán obtener algún recurso económico, el cual les ayudará para que puedan ejecutar su servicio social estudiantil. También tendrán que mostrar una conducta ejemplar durante el desarrollo de las actividades propias del servicio social estudiantil. Ustedes como estudiantes serán la imagen que nos identificarán a las afueras, es decir, a la comunidad que usted vaya a realizar su servicio social estudiantil, ya sea que usted decida realizarlo interna o externamente. Usted tiene que mostrar una conducta ejemplar donde usted hablará por sí solo. Usted tiene que mostrar con una forma de respeto, autoridad, valentía y tener conocimientos de todas las acciones que usted está ejecutando en ese momento. Usted debe demostrar su profesionalismo, el cual se refleja en la imagen del tecnológico. Eso es con referente a al servicio social estudiantil. Entonces, haciendo una retroalimentación de en qué consiste el servicio social estudiantil, es que deberá iniciar su servicio social estudiantil a partir del ciclo 2 de estudio. Deben de presentar un proyecto a la Coordinación de Proyección Social, además de ser evaluado por las entidades que se fueron mencionadas, que está incluido el director, coordinadores y encargada del registro académico. Y al finalizar su proyecto del servicio social estudiantil, tendrán una constancia donde será que ustedes hayan finalizado su proyecto de servicio social estudiantil y entregarán una copia al registro académico donde les queda como anexo a su expediente. Decimos que el servicio social estudiantil es obligación que todos los estudiantes deben realizarlo para poder obtener su título de educación superior, en este caso el título de técnico que lo acredita en el área que usted se haya matriculado, ¿verdad? Entonces, saben que tendrán asesoría de la Coordinación de Proyección Social, donde estaremos realizando diferentes reuniones para darles una inducción de qué es y cómo se va a ejecutar el servicio social estudiantil. Ahora bien, continuamos con los dos temas que les dije que son fundamentales, de los cuales tienen que tener conocimiento. Nos referimos ahora a la práctica profesional. Este es otro requisito para que ustedes puedan graduarse, realizar servicio social estudiantil y realizar la práctica profesional. Decimos que todos los estudiantes del ITU están obligados a realizar y aprobar su práctica profesional antes de su egreso. Y para tales fines, las prácticas es comprendida como un proceso constituido
por una serie entrelazada de actividades curriculares conducentes a la obtención de experiencias praxeológicas debidamente supervisadas dentro de una o más empresas, con el objeto de tener experiencia en forma integral la vida profesional, aplicando en contextos reales y diversos los conocimientos, las competencias, los valores y saberes adquiridos a lo largo de su formación. Es decir, que ustedes tendrán que presentarse al campo laboral a realizar lo que es la práctica profesional. Ustedes deberán de realizar una práctica profesional en la modalidad denominada práctica empresarial. Es decir, que ustedes, de acuerdo al área donde se hayan inscrito, la institución en coordinación con ustedes deberán de realizar su práctica profesional de acuerdo a su formación académica. Esta acción tiene una duración de 180 horas de práctica profesional. La práctica empresarial es la práctica que se realiza en una empresa y en la cual el estudiante ejerce funciones que exigen la aplicación de su formación integral adquirida y en particular de sus conocimientos y competencias directamente relacionados con su formación profesional escolar. Es decir, que si usted está estudiando técnico en mercadeo y venta, su práctica empresarial deberá realizarla en empresas que son afines a esta carrera. Ejemplo de ello, bancos, caja de crédito, CableSat, entre otras instituciones que el tecnológico de igual forma trabaja con ellos, donde los estudiantes realizan sus 180 horas de práctica profesional. Esta actividad es una acción donde ustedes se presentan a un campo laboral. La práctica profesional, ustedes deben de realizar un trabajo, lo cual su coordinador, en este caso su jefe inmediato, les tendrá que asignar diferentes actividades que ustedes deben de cumplir. En la práctica profesional, ustedes no devengan ningún salario, es decir, solo van a practicar lo que ustedes tienen de sus conocimientos, sus competencias y todo lo que está relacionado con su profesión. En la práctica profesional tenemos un reglamento interno y dice el artículo 4 de cuáles son los propósitos de la práctica profesional. La práctica profesional debe estar dirigida hacia la consecución de los siguientes propósitos. Literal A, estar dirigida al ejercicio del perfil escolar adquirido como profesional. Completar y fortalecer la formación académica del estudiante. Motivar al estudiante para el desarrollo de su capacidad y creatividad en el campo profesional. Contribuir al logro de la misión del tecnológico en lo referente a formar técnicos competentes para lograr una inserción efectiva en busca de soluciones a sus problemas y a la optimización de los procesos productivos. Literal E, proporcionarle al estudiante conocimientos y desarrollar en él habilidades especiales para su futuro desempeño profesional. Es decir, que ustedes en lo largo que han estado iniciando, desde su inicio hasta su finalización, ustedes tienen que tener excelentes conocimientos, los cuales lo darán a conocer cuando se presenten al campo de lo que es la práctica profesional, donde ustedes tendrán que ejercer ciertas actividades y llevar a cabo y solucionar diferentes problemas que se le presentan a la empresa. Tenemos el artículo 5 del reglamento de la práctica profesional, donde dice que estudiante en práctica profesional,
El tecnológico reconoce como estudiante en práctica profesional a aquel que, en cumplimiento de los requisitos académicos de su carrera, establece un vínculo laboral con una institución o empresa privada o pública y desarrolla su práctica directamente en las instalaciones de la entidad en los términos y condiciones establecidos en este reglamento. Es decir, que si usted realiza su práctica profesional en un taller, usted deberá de realizar la práctica en ese taller. No tendrá que realizar su práctica en su casa, en la calle o en el ITU, sino que en la práctica profesional usted debe de realizarla en el área que ha sido asignada y en el horario que usted haya establecido de acuerdo al espacio que le quede de las actividades académicas que usted tenga que cumplir en el tecnológico. Dice también el artículo 6 de coordinador interno. Dice que el coordinador interno es el responsable general del proceso de la práctica profesional, el cual es designado por la Dirección General del Tecnológico. Este acompaña y evalúa al estudiante en práctica profesional, es decir, el coordinador interno realiza visitas a la empresa donde usted está realizando su práctica profesional para preguntar cómo es su comportamiento, si cumple con las expectativas, si desarrolla las actividades que han sido establecidas, si tiene responsabilidad, si su vestimenta es formal, si es puntual, todo lo referente a un profesional que lo va a identificar en un campo laboral. También ustedes tienen que llevar a cabo reuniones, entrevistas, visitas a entidades donde se realiza la práctica. Igualmente dirige la elaboración de informes. Una vez realizada la visita, se elabora un informe de todo lo recopilado a lo que manifieste su coordinador externo. Es decir, que el coordinador externo, como lo tenemos en pantalla, decimos que es el profesional que no está vinculado al tecnológico. En este caso podemos decir que su coordinador externo será su jefe o jefe inmediato, como lo llamamos comúnmente, donde usted deberá de entenderse con él en realizar su práctica profesional, que será quien desarrollará y el encargado de brindarle las acciones que usted debe ejecutar en la práctica profesional. Es decir, en todo su desarrollo lo tendrá que dirigir su coordinador externo. Lo tendrá que apoyar a la vez de darle inducción al estudiante, como le ayuda también al coordinador interno con el respectivo proceso del seguimiento y evaluación. Es decir, que el coordinador interno junto con el coordinador externo realiza el seguimiento de la evaluación para decir si usted es funcional, no es funcional, es responsable o no es responsable, cumple con las expectativas y cumple con lo que le han establecido o no. Además tenemos el artículo 8, docente supervisor. Es el profesional docente vinculado con el desarrollo de la práctica profesional y directamente con los estudiantes, el cual tiene la función de desarrollo de la práctica profesional. La realización de la práctica profesional estará sujeta a la petición del espacio, solicitud escrita. Ejemplo de ello, si usted desarrolla la práctica profesional en la caja de crédito, la coordinación de proyección social deberá de realizar una carta de petición donde solicita el espacio para que usted pueda desarrollar su práctica profesional. Una vez aprobada, de igual forma se tendrá que llenar una inscripción a la práctica profesional. Si esta solicitud no es aprobada, debemos de buscar otra institución que esté de acorde a su especialidad para que pueda llevar a cabo la práctica profesional. La práctica profesional tendrá una duración de 180 horas
que será desarrollada de acuerdo al horario establecido entre el tecnológico y estudiante y responsable de la empresa. Este acuerdo deberá contener el aval del coordinador interno, responsable general del proceso de la práctica profesional, el responsable del estudiante de cumplir con un mínimo de 12 horas semanales. En este caso escribimos 12 horas semanales porque usted durante toda la mañana está en clase y en algunas ocasiones se quedan hasta las 2:30. Entonces, a la semana, cuando ustedes están estudiando durante el ciclo, a la semana ustedes pueden realizar 12 horas. Si ustedes deciden hacer su práctica profesional en interciclo, ustedes pueden tener 8 horas laborales. Es decir, en un día ustedes van a realizar 8 horas. Esta práctica profesional, la persona, en este caso su jefe inmediato, deberá establecerle un horario donde usted tiene que cumplir. También si usted realiza las prácticas durante los días de clase, usted tiene que tomar en cuenta sus horarios y demás responsabilidades que le exige la institución para que cumpla con el horario de práctica profesional y horario académico. El desarrollo de la práctica profesional debe de ser acorde a la programación académica del ciclo, la cual debe de iniciar a partir del segundo año. Es decir, esta acción ustedes deben de cursar ciclo 1 y ciclo 2 para que cuando inicien ciclo 3 deben de estar totalmente inscritos y matriculados al ciclo 3, donde ustedes pueden ya iniciar con lo que es su práctica profesional. También tenemos los procedimientos para realizar la práctica profesional. El coordinador interno es el responsable de establecer el procedimiento correspondiente y lo publicará oportunamente en cada convocatoria. Es decir, que se realizarán diferentes reuniones para informarles a usted que es el momento donde ustedes tienen que iniciar con su práctica profesional, buscar empresas que estén de acuerdo a su especialidad y puedan desarrollarlo efectivamente. Dice que tenemos que recibir la información completa del proyecto de práctica profesional. Es decir, ustedes tienen que saber qué es la práctica profesional, por qué la deben de realizar, cuánto tiempo dura la práctica profesional, dónde van a desarrollar la práctica profesional y cómo deben de comportarse, ¿verdad? Porque si yo estoy estudiando mercadeo, ¿por qué debo de hacer mi práctica en una entidad que me identifique con mi especialidad? Y también ustedes deben de recibir las charlas de inducción, es decir, el proceso de cómo se va a llevar a cabo la empresa, si lo ha aceptado o no ha sido aceptado, entrega de cartas de petición solicitando el espacio respectivo para que usted pueda ingresar a la empresa. Debe de completar y firmar el formulario de inscripción de práctica profesional. En este formulario consta de 2 partes. La primera parte son datos personales y en la siguiente parte son todos los datos de la empresa. Debe de preparar y enviar formulario para gestionar el espacio para el desarrollo de la práctica profesional. En este caso es la solicitud de petición, es la carta de permiso. También debe de presentar a la Coordinación de Proyección Social la práctica profesional, el formulario de aceptación completado por el propietario, administrador o designado para tales fines. Es decir, tiene que ir firmado y sellado por la persona encargada de la empresa donde usted está realizando su práctica profesional. Debe completar diariamente el formulario de control de asistencia. Es decir, cada día usted tiene que anotar la fecha, hora de entrada, hora de salida, trabajo ejecutado, firmado y sellado. El sello solamente es para su jefe inmediato, en este caso para la empresa donde usted está realizando la práctica profesional. Usted diariamente tendrá que firmar el formulario de asistencia de práctica profesional. También tendrá que participar en las reuniones
para verificar el trabajo realizado. La información proporcionada por parte de los estudiantes en práctica profesional es utilizada como insumo para la actualización de los perfiles profesionales y los contenidos de las asignaturas, con el objetivo de mantener un proceso de actualización continua y acorde a las nuevas exigencias laborales. La contribución por parte de la empresa es: la empresa dará las siguientes facilidades a los estudiantes. Ubicar al estudiante en el área pertinente para la práctica profesional. Es decir, si es un técnico en mecánica automotriz, su área de conocimiento donde debe de realizar su práctica profesional es un taller. Entonces, el encargado del taller deberá de entregarle su trabajo, el cual debe de cumplirlo de acuerdo a cómo se lo haya establecido. También debe de proporcionarle al estudiante un ambiente organizacional y las condiciones técnicas requeridas para desarrollar de una manera efectiva su práctica profesional. Debe designar a un funcionario como coordinador externo que guíe al estudiante, es decir, este será su guía para que usted pueda realizar todas las actividades en la empresa y colabore con el coordinador interno designado por el tecnológico. Deberá notificar oportunamente al tecnológico cualquier novedad relacionada con la práctica profesional y el desempeño del estudiante. ¿Tienen derechos ustedes y obligaciones? Sí, tienen derechos y obligaciones. Dice que uno de ellos es desarrollar las labores definidas por parte de la empresa. Deben de cumplir con el reglamento interno de trabajo de la empresa y demás normas establecidas para el desarrollo de la práctica. También deben de guardar con absoluta reserva la información confidencial. Cuando ustedes inicien su práctica profesional, manejarán información confidencial, la cual no tiene que ser divulgada. Se habla en la empresa se queda. En caso de no poder asistir al cumplimiento del horario de la práctica profesional por razones de fuerza mayor o casos fortuitos, deben de comunicar inmediatamente al coordinador interno y a la vez al responsable general de la práctica profesional, donde ustedes estarán adjuntando el por qué no van a asistir a su práctica profesional. Cuando ustedes inician su práctica profesional, les establecen un horario. Imagínense que un cierto estudiante tiene algún accidente por A o B y por esa razón no puede asistir a su práctica profesional. Usted deberá evidenciar que no realizará en ese momento la práctica profesional porque tiene un accidente. Entonces usted tendrá que presentar una constancia médica, una justificación donde sea aprobada y justificada para darle el espacio y que pueda continuar después con su práctica profesional. El estudiante está obligado en desarrollar su práctica profesional en forma continua y si por alguna razón éste interrumpe, su proceso deberá iniciarse nuevamente. Es decir, ustedes inician su práctica profesional y la finalizan. Es igual que el servicio social estudiantil. Si por A o B razón se retiran, ustedes cuando quieran reintegrarse nuevamente deben de iniciar desde cero con su práctica profesional. Entonces, ya para finalizar lo que es la presentación, decimos que la práctica profesional también es un requisito para poder graduarse. Son 180 horas de práctica profesional, las cuales deberán de ser establecidas en las empresas donde están asignadas o donde concierne de acuerdo a su especialización. Ejemplo de ello, mercadeo y venta, diferentes empresas como caja de crédito, bancos, F de créditos, otras instituciones que son afines. Técnico en mecánica automotriz, talleres, empresas de venta de repuesto, entre otras. Técnico en ingeniería en computación puede hacerlo en CableSat, en Ciber o en otras instituciones donde ustedes pueden desarrollar y poner en práctica lo que han aprendido. Es decir, ustedes se presentan a las diferentes empresas
a dar sus conocimientos, a dar a conocer todo lo que ustedes han aprendido durante los ciclos anteriores. Además, deben de ser puntuales, tener buena vestimenta, utilizar un vocabulario apropiado. Recuerden que ustedes son la imagen del tecnológico a la empresa donde ustedes realizan su práctica profesional. Ustedes deben de realizar su práctica de acuerdo a la forma que su jefe, en este caso su jefe inmediato, le ha establecido. Además, deben de ser puntuales, deben de respetarse entre sí y además de que ustedes finalicen su práctica profesional, la empresa asignada deberá entregarles una constancia donde estipula que ustedes finalizaron sus 180 horas de práctica profesional. Así, jóvenes, esto ha sido todo por el momento con respecto al servicio social estudiantil y práctica profesional. Gracias por su atención prestada y nuevamente les doy la bienvenida a la gran familia ITU. Es para nosotros un privilegio poder profesionalizarnos. Recuerden que en tan solo 2 años ustedes obtendrán un título acreditado por el Ministerio de Educación. Si tienen dudas, pueden consultármelo a mi WhatsApp 72 89 32 84. ¡Feliz día!